La existencia de problemas dentro de nuestra vida cotidiana es algo que no podemos negociar. Por unas circunstancias o por otras, nos vemos continuamente expuestos a situaciones de dificultad. De algunas salimos con muchísimo agotamiento, de otras con frustración, incluso algunas nos dejan unas huellas enormes de impotencia al no saber cómo resolverlas. Esto ocurre porque desde que somos pequeños y pequeñas nos han enseñado que toda situación de dificultad es un problema. Por lo tanto, abordamos todas estas situaciones desde la misma perspectiva. Y resulta que no es así. No toda situación de dificultad es un problema. Algunas veces estamos en situaciones que nos exponen a condiciones de adversidad. En otras ocasiones sí estamos en efecto enfrentando problemas, pero en otras ocasiones mucho más agudas estamos frente a una crisis. Tanto las condiciones adversas como los problemas y las crisis tienen estructuras conflictivas distintas. Por lo tanto, la perspectiva desde la cual se abordan debe ser diferenciada para que la respuesta y la estrategia que generamos sea muchísimo más asertiva. Quédate en este video, aprende a diferenciarlas y cómo generar estrategias asertivas para cada una de ellas. Para aprender a diferenciar cada una de estas situaciones, empecemos por la que ya conocemos, los problemas. Un problema es una situación de adversidad que obstaculiza o disminuye nuestra calidad de vida y nuestro bienestar y la cual debemos resolver. Esto es muy importante que entendamos el pedacito de resolver. Un problema implica que es una situación que yo debo resolver, es decir, que con mis acciones debo transformar la situación para que los componentes que me generan dificultad, que me disminuyen el bienestar, entonces puedan ser transformados. Por lo tanto, un problema es una situación de dificultad frente a la cual mi accionar la cambia completamente, convirtiéndola en una situación positiva o restaurando mi calidad de vida y mi funcionalidad. Un ejemplo que podemos tener para entender los problemas es la situación de obesidad o sobrepeso. Si yo tengo sobrepeso, tengo un problema. ¿Por qué es un problema? Porque si yo empiezo a hacer una dieta, si yo empiezo a hacer deporte, si recibo asesoría psicoemocional para controlar la ansiedad, entonces voy a resolverlo. Voy a bajar de peso, restauro mi movilidad, mi funcionalidad y entonces el problema desaparece. Muy bien, partimos de lo conocido. Ahora vamos con otra situación, las condiciones adversas, que muchas veces las confundimos con problemas. Condición, como su palabra lo dice, es un parámetro que ya está preestablecido y que limita o da forma a algo. Por lo tanto, una condición es algo que limita mi comportamiento, que limita mi incidencia, mi capacidad para transformar. Para utilizar otro ejemplo de salud física, podemos, por ejemplo, pensar que tengo un accidente y en ese accidente pierdo una pierna. Esa pierna a mí me deja en condición de discapacidad. No me deja el problema de la discapacidad, sino la condición. ¿Por qué es una condición? Porque aunque yo actúe, aunque haga muchas cosas, esa pierna no va a volver a crecer. Por lo tanto, mi accionar no va a transformar esa realidad para restaurarla o devolverle la funcionalidad anterior. ¿Sí ven que hay una diferencia grande con los problemas? Es decir, en los problemas la situación yo sí la transformo, pero en las condiciones hay algo que sale de mi rango, que sale de mi alcance y que yo no puedo transformar. Por lo tanto, en las condiciones adversas, lo que yo debo hacer es pensar en estrategias adaptativas que compensen la limitación que esa condición me está generando para devolverme funcionalidad. Por ejemplo, empiezo a usar una silla de ruedas y entonces compenso mi funcionalidad en términos de movilidad. O por ejemplo, también puedo utilizar una prótesis, etc. ¿Sí? Espero que con estos dos ejemplos se entienda claramente la diferencia entre problemas y condición adversa. Ahora bueno, vamos un poquito más allá. Vamos con las crisis. Las crisis son situaciones que pudieron en algún momento haber empezado por ser un problema que nunca atendimos y que se volvió tan grande que rompió toda la estructura de lo cotidiano, que me deja sin piso,
de esas situaciones que a uno le cambian literalmente la vida y que por lo tanto hace que los objetivos y los planes de vida que yo tenía pensados hasta ese momento no se puedan desarrollar. Es decir, una crisis es un problema que se agudiza a tal punto de obstruir y derribar mi rutina cotidiana y mis proyectos de vida. Como ejemplo de crisis podemos tener, por ejemplo, la situación de una separación de pareja, de un divorcio. Es una crisis porque si yo acabo de divorciarme de mi pareja, quiere decir que todos mis proyectos de vida, todos mis planes de vida en relación a tener un hogar, en relación a estar con esta persona, construir con esta persona, se vienen abajo. Y es algo que yo ya no lo puedo restaurar porque se perdió, ya no existe eso, esa unidad marital ya no existe. Por lo tanto, esos objetivos no se pueden cumplir. Entonces, frente a la crisis, lo que corresponde en realidad es preguntarme, ahora estoy en una nueva condición, partiendo de lo que he perdido, de lo que ya no está. Después de perder esto, entonces, ¿cómo puedo seguir adelante? ¿Qué quiero para mí? Es decir, que la solución frente a la crisis sí o sí me exige volver a soñar, volver a planificar y modificar los objetivos o los planes de vida que yo tenía trazados hasta el momento relacionados con esta crisis, con esta fractura, con esta pérdida que yo tuve. Para generar estrategias asertivas en la resolución de las 3 situaciones de dificultad, es importante que tengamos en cuenta 3 preguntas claves. En las condiciones de adversidad, la pregunta va a ser, ¿qué características, condiciones o aspectos de la realidad que conforma la dificultad no puedo transformar? ¿Qué cosas no están a mi alcance? Cuando yo me hago esta pregunta, el cerebro inmediatamente va a empezar a identificar esas condiciones que para mí son inamovibles, porque no puedo incidir sobre ellas. Por lo tanto, también en una segunda instancia va a empezar a identificar cuáles sí yo puedo modificar y cuáles vías tengo de movilidad para poder generar estas estrategias de compensación adaptativa. En el segundo caso, en el de los problemas, la pregunta clave es ¿de qué manera mis acciones, mis pensamientos, mis palabras y mis relaciones pueden transformar la situación de dificultad que yo estoy viviendo? De esta manera, yo le estoy diciendo a mi cerebro, bueno, fíjate que entre los dos estamos construyendo esta realidad que vivimos. Entonces, tomo responsabilidad sobre mi aporte a la construcción de mi propia realidad, por lo tanto, tomo un rol muchísimo más activo y logro transformarla. Y frente a la crisis, la pregunta clave es, a partir de hoy, de aquí y de ahora, teniendo en cuenta lo que ya no está, lo que perdí, ¿cómo me empiezo a proyectar? Con esto que tengo, con esto que me queda, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quiero hacer? Es decir, empezamos a decirle a nuestro cerebro, hay que volver a soñar y hay que volver a planificar. Bueno, eso es todo por ahora. Entonces ya sabemos, la próxima vez que estemos frente a una situación de dificultad, primero nos vamos a preguntar si es una condición de adversidad, si es un problema o si es una crisis. Esto nos ayudará a planificar mejor nuestras estrategias, a invertir mucho mejor nuestra energía cognitiva y emocional, evitando desgastes excesivos, frustración e impotencia. Espero que esto haya aportado un poquito en la mejora de su calidad de vida. Si tienen alguna pregunta o quieren dar su opinión, lo pueden dejar en la casilla de comentarios. En la descripción del video también les dejo links con el resto de mis redes sociales por si quieren seguirlas y empezar a ver tips, frases o información que se relacione con la salud emocional, cognitiva y la calidad de vida. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.